Bien, pues estamos hablando justamente de la serie Esclavo o Libre. Esclavo o libre. Mi hermano hizo una reflexión respecto a un ciego que toda su vida había sido ciego. Antes de Cristo, muchos éramos ciegos, pero éramos esclavos. Y hay mucha gente que todavía sigue siendo esclavo. Si tú le preguntas a una persona que está hoy en prisión, está en la cárcel, ya tiene muchos meses o muchos años en la cárcel, ¿cuál crees que sea su anhelo? ¿No? ¿Tener qué? Libertad. Tener esa libertad para salir justamente de ese lugar de encierro. Hay mucha gente que está encerrada espiritualmente y tiene años encerrada justamente en esa esclavitud. Y el título de esta predicación es La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y vamos a ver a qué verdad se refiere justamente este mensaje. Pero antes quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo hay una plática, nuevamente se da una plática entre Jesús y un corazón. Primeramente tuvo una plática con un principal entre los judíos, que fue Nicodemo. Fue un varón que lo buscó de noche. Y ahora dice que le era necesario pasar por Samaria. Y dice que venía cansado del camino y tuvo sed. Y fue justamente a la hora sexta, fue a beber agua a un pozo. Y todo estaba bajo su control. Recuerda que uno de los atributos de Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Dios todo lo sabe, no hay nada oculto a sus ojos, todo lo tiene Él visto. Aunque para ti, para mí, hay muchas cosas que no sabemos, habrá muchas cosas que ni siquiera tú te enteras de que estoy pasando. Para Dios no, todo está transparente a los ojos de Él, todo. Entonces Él conoce tu vida pasada, Él conoce tu vida presente y Él conocerá tu vida futura. Pero quiero que me acompañes y dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, al mediodía. Al mediodía, anótalo si quieres, es al mediodía. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Creo que fue una muy buena forma de poder entablar una conversación con alguien. Cuando de repente tienes que alguien te agende un corazón Dios, tienes que justamente tener la frase correcta para poder entablar una conversación, de tal manera que te permita el poder predicar el Evangelio de la gracia. De tal manera que te permita hablar de Jesús y pueda ser ganada esa alma para el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Pero para eso tienes que prepararte, tienes que saber justamente qué pregunta tendrías tú que hacer sin lastimar la fe de la persona. Y aquí simplemente Jesús dijo, dame de beber. Y vamos a entrar en el contexto porque dice más adelante, en el versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer qué? Samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiere decir que Jesús es el único que puede romper reglas, normas, sistemas humanos. Es el único.
Y lo que Dios, a través de su Hijo, quiso romper justamente esas normas, esas reglas entre judíos y samaritanos. Los judíos veían de una manera inferior a los samaritanos, eran inferiores, poca cosa. Y Jesús quería enseñar justamente algo diferente. Tanto que me imagino que los ojos de la samaritana fueron sorprendidos. ¿Cómo tú, Señor, cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber? Cuando tú y yo sabemos que la tradición es que no nos puede ver ni en pintura. Y dice en el versículo 10, algo muy extraordinario. Y se respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Quién era Jesús? Un don de Dios. Ahí lo dice, ¿no? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es bien importante eso. Por eso para mí el que los aliente a que leas la palabra y medites en ella y seas muy pausado en leerla, eso va a venir en ti una mayor revelación y un mayor entendimiento de ella. Aquí habla entonces de un don de Dios y ese don se llama Jesucristo. Lo que tenía que conocer primeramente la samaritana era que había un don de Dios. Era lo primero que tenía que conocer la samaritana. Y ese don estaba delante de ella, pero ella lo ignoraba porque no lo conocía, no sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Y sin duda, fue el mismo don que Jesús le habló ¿a quién? A Nicodemo, ¿no? ¿Cuál fue el don que le comunicó Jesús a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el don que Jesús le compartió a Nicodemo. Y hoy le está diciendo Jesús justamente lo mismo. Si tú conocieras el don de Dios, el que te está pidiendo, dame de beber, Él te daría agua viva, ¿no? Entonces quiere decir que sin duda es un regalo, fíjense que es bien hermoso esto, es un regalo inefable de la gracia. La salvación es un regalo inefable de la gracia. ¿Por qué inefable? Porque no se puede decir con palabras, no podemos explicar cómo es que la gracia de Dios es derramada en la vida del pecador y cómo esta produce salvación. No lo sabemos, no lo podemos explicar, pero sucede, amén, pero sucede. Y es un regalo de naturaleza gratuita porque es un don. Recuerda que el don es un regalo y un regalo gratuito, no te cuesta nada. Simplemente creerlo, simplemente recibirlo. Y ese don quiere decir que es una vida eterna que Dios regala ¿al quién? Al que cree. Es bien importante al que cree. Si tú no crees en Cristo, no vas a poder recibir justamente el don de la vida eterna, el don de la salvación. Y eso nos hace completamente diferentes a la gente que hoy se dice creer en Cristo. Y eso lo hemos dicho en varias predicaciones. Hay mucha gente que cree en Cristo y tú le preguntas afuera, ¿tú crees en Cristo? Y la gente, ¿qué te dice? Sí, creo que vino Cristo. Y yo pregunto, por saber que vino Cristo hace 2000 años, ¿esa persona se salva? Claro que no. Porque tiene que sentirse ¿qué? ¿Se acuerdan que dijimos que una persona que está encerrada por muchos años en la cárcel, lo que tú le preguntarías, ¿qué quieres que pase en tu vida hoy? Es estar libre. ¿Por qué? Porque se siente esclavo, se siente prisionero. Cuando una persona no conoce de Cristo, se tiene que sentir muerto en sus delitos y pecados.
Por eso cuando tú buscas de Cristo, buscas que te salve, porque tú sabes que estás muerto y tú quieres una vida en ti, porque Cristo es vida y vida en Él. Es lo que tenemos que aprender. Cristo es la vida de los hombres. Tú comienzas a vivir cuando Cristo está en ti. Cuando Cristo comienza a vivir en ti, tú ya comienzas a tener una vida en ti. Antes no, estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la vida eterna que Dios regala es solamente al que cree. Y creer viene como consecuencia de la fe que has puesto en Cristo, y esa fe trae como consecuencia frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo creo en Cristo, tiene que haber en mí un fruto digno de arrepentimiento. Porque es lo que produce la fe salvadora. Arrepentimiento. Cambio de. Si cambia mi forma de pensar, ¿qué cambia? Vuelvo a preguntar, si cambia mi forma de pensar, ¿qué cambia? Mi forma de vivir. Eso se llama en griego metanoia. Cambio de mente, cambio de dirección, cambio de vidas de pecado a una vida de santidad. Regresamos al versículo. Y dice en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Qué quiso decir la samaritana? Tú sabes que los judíos no pueden tomar de las vasijas del samaritano, porque de acuerdo a la tradición de los ancianos tienen que ser purificadas, y yo no tengo ninguna vasija purificada para darte de beber siendo judío. Nuevamente rompiendo reglas. ¿Cómo es que entró Cristo a tu vida? ¿Completamente limpio? ¿Completamente purificado? ¿O con un lleno de suciedad? ¿O ya se te olvidó? ¿De dónde te rescató Cristo? ¿No? De esa esclavitud del pecado. Eras adúltero, mentiroso, fornicario, te encantaba la pornografía, mentiroso, tranza, de lo vil y menospreciado, Dios te sacó justamente de allá. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Nada más por eso lo hizo. Y dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Justamente el mismo problema que tuvo Nicodemo. ¿Cómo es que me pides nacer de nuevo? ¿Qué dice que yo siendo viejo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No entendió tampoco la mujer samaritana. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Y justamente Jesús te va a hablar desde un plano espiritual, no carnal. Y tanto Nicodemo como la samaritana estaban en un plano ¿qué? Carnal, pues no entendían la parte espiritual de Jesús. Yo espero que este mensaje te esté llevando a un nivel espiritual, no carnal. Porque alguien va a decir, no, creo que el pastor está equivocado, yo no estoy esclavo, yo no estoy en una prisión, yo no estoy en una cárcel. Físicamente no, pero espiritualmente, ¿cómo estás? No has dejado tu forma de hablar. Eres de Alvarado. ¿No? Eres de Alvarado. ¿No? 10 palabras y 10 palabras, que ahí te encargo. ¿No? De repente te enojas, ¿y cómo te enojas? ¿Cuál es tu reacción? Te pones a orar, mantienes la paz, mantienes el dominio propio, mantienes tu templanza o respondes a la agresión. Entonces mucha gente está esclavizado, mucha gente es esclavo del trabajo. ¿Por qué trabaja mucho el hombre? ¿Por qué ama el trabajo?
o porque gracias al trabajo tiene que comer y que comprar cosas. Y la pregunta es solamente eso? ¿O el hombre le gusta acumular, acumular, acumular y se hace dependiente del dinero? ¿El dinero es malo? ¿El dinero es pecado? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Claro, vamos, para no inventar, vamos a Proverbios, no es cierto, vamos a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y si no lo tienes subrayado, subráyalo, eso es importante este versículo. Vamos a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera carta. Dice, porque raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿El dinero es pecado? ¿El dinero es pecado? No es pecado. ¿El pecado cuál es? El amor al dinero. ¿Dónde tiene que estar el dinero? En la cartera, en la billetera, en la bolsa. Ahí es su lugar, no en su corazón. Y mucha gente tiene guardado el dinero en su corazón. Ama el dinero. Y no dispara ni en defensa propia, ¿no? Entonces, es importante que tú leas y medites este pasaje. Si tú lees desde el versículo 7, vas a entender muchas cosas. Versículos 7, 8, 9 y 10, pero eso lo dejo de tarea. Ya aprendimos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora vean, regresemos nuevamente a la plática de Jesús y la samaritana. Y quiero que me acompañes al versículo 14. Y aquí viene lo interesante. Dijimos que la verdad te hará libre. Y hoy queremos ser libres. Amén. Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir entonces que la agua que Dios te ofrece es una agua que no tiene límite, no carece, no se desgasta, no se termina. Es a través de Cristo. Es una agua que no te va a permitir tener nunca sed en tu vida. Y estoy hablando de manera espiritual. Entonces, el agua que procede de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y dice que va a haber una fuente, un río que va a estar emanando de manera continua. Entonces, para poder entender esa parte a que se está refiriendo justamente el pastor, quiero que me acompañes al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es esa fuente inagotable, ¿no? Esa agua que va a tener el cuidado que tú no tengas sed en tu vida. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, ahí vamos a empezar, desde el versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús hizo un llamado. ¿A quién? ¿Alguien específico o fue general? Fue general. Hoy Jesús está diciendo justamente lo mismo en este lugar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es la condición? Si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. Si tú no tienes sed, entonces no creo que vayas a ver a Jesús para que tú bebas de él. Entonces, aquí viene la enseñanza. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación lo hace de una manera general. Y quiso decir esto Jesús. Si alguno tiene necesidad de mí, venga a mí y tome de mí. Eso fue lo que quiso decir Jesús.
Si alguno tiene necesidad de mí, dice Jesús, venga a mí y tome de mí. ¿Cuántos hemos llegado a Jesús, a tomar de Jesús y Jesús nos ha dado de beber? ¿Cuántos? Tengo que preguntar, es una pregunta obligada. ¿Alguien tiene su alma sedienta esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces vamos por buen camino. No, se trata de una agua no temporal y no es una agua escasa. Tiene que ser entonces una fuente que está en un continuo movimiento y va saliendo como un manantial. Ve lo que dice, por ejemplo, lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ponle una marca, vamos a regresar nuevamente a Juan y vamos a Isaías, capítulo 55. Y es una preciosa promesa. Y esta promesa es para ti. Isaías capítulo 55, versículo 1. Qué tan importante es que conozcas la Biblia, qué tan importante es que la leas, la medites y la obedezcas. Y aquí dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, ¿cuántos sedientos hay aquí? Entonces esto es para ti. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces, para que no me digas, pastor, no traje dinero, no vengo preparado. ¿Qué dice Dios? El agua que yo te doy, el vino que yo te doy, la leche que yo te doy, no necesita dinero ni precio. Solamente que tengas la necesidad. Solamente que tengas la necesidad. ¿Y quién tiene necesidad esta mañana? Amén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Dice, versículo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, y a muchos les va a hacer sentido este pasaje. A algunos de plano decir, pues es un pasaje que dice la Biblia, pero no me hace un sentido. Para otros sí. Para los que vienen de tiempo atrás, años atrás, aquí en esta iglesia, justamente es el versículo de la iglesia, ¿no? Si tú lees Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí justamente Dios nos llevó a ponerle el nombre de esta iglesia, agua de vida. Entonces quiere decir que es un río absolutamente limpio. Ya en su momento yo di la explicación de por qué llegamos justamente a este pasaje, ¿no? En su momento fue una manifestación de Dios en la casa del pastor y ahí fue donde nació justamente agua y bueno, ya después lo platicaré. Pero aquí dice que es un río absolutamente limpio y cristalino. Es un río de agua de vida y no es comercial. ¿Quién es ese río de agua de vida? Cristo, ¿no? Entonces, el agua en la Biblia es símbolo de bendición, anótalo. El agua en la Biblia es un símbolo de bendición que procede justamente de Dios. Acuérdense que la Biblia habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Es bendición. Hay bendiciones que llegan justamente cuando tienen que llegar y hay bendiciones que llegan desde antes. Pero no dejan de ser bendición. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No todo lo que brilla es oro, ¿eh?
¿Dónde lo leyeron eso? En el libro del pastor, capítulo 1, versículo 3, seguramente, ¿no? Pero dice mucha gente que se siente bendecida cuando tiene un trabajo nuevo, cuando en ese trabajo le aumentaron de sueldo y tiene nuevas prestaciones. Y mucha gente me dice que es bendición. Cuando de repente se compra una casa nueva, es bendición. Me acabo de comprar un carro nuevo y es bendición. Y la pregunta que yo hago generalmente es, esta bendición que tú dices llamar bendición, según lo que dice la Biblia, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Esa casa está enriqueciendo tu vida. Ese carro que tú tienes te está enriqueciendo tu vida. Ese nuevo puesto en tu trabajo, ese nuevo sueldo te está enriqueciendo tu vida. Y estoy hablando de las cosas que no se ven. Porque es muy fácil hablar de las cosas que se ven. Si alguien me presume su carro Ferrari color rojo que está parado frente aquí, pues sí, está bien, yo veo un carro Ferrari y ¿quién no quise tener un carro Ferrari? Pero eso no quiere decir que sea una bendición, ¿o sí? Lo que yo he aprendido es no. Porque si vas a estar saliendo cada rato de la predicación para ver si no te lo han robado, ya no fue bendición. A ver quién me va a rayar. No. Si ese trabajo te va a estar teniendo esclavizado, justamente vas a dejar de tener tiempo con el Señor, tiempo con tu familia, ya no fue algo que te está enriqueciendo. Entonces sigues siendo esclavo y no libre. Si esa casa te trajo como consecuencia pagar un pagaré de 55 años y vas a estar endeudado 55 años que no te va a permitir ni siquiera irte a Xochimilco Beach. Entonces, peor tantito. Peor tantito. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces no me digas que muchas cosas que tú pudieras tener en tu vida es bendición. Si esa bendición te enriquece y no añade tristeza en ella, es bendición. Cuando alguien tiene trabajo y tiene buen trabajo y tiene mucho trabajo, entonces hay que preguntarle cómo está la familia. ¿Feliz por ese trabajo o está triste porque ya no se ven? Es que todo va para la casa, pastor. Mi aguinaldo, utilidades, pues todo, ¿no? Y entonces ya no fue bendición, ya no enriqueció tu vida, estás esclavizado en esa deuda, tienes que pagarla. Porque si dejas de pagar, los intereses son, ¿no es cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado. La bendición de Dios es la que enriquece y tiene que hacerte crecer primeramente en lo espiritual, después en lo familiar y después en tu trabajo, en ese orden. No le pongas orden diferente. Primero es Dios, luego tu familia, ahí estás incluido. Perdón, estás incluido en la primera, porque es tu relación con Dios. Después con tu familia y después tu relación laboral, en ese orden. Si tú le cambias ese orden, vas a tener problemas porque estás quitándole el orden a Dios que Él ya estableció. Y mucha gente no lo sabe. O hay gente que sí lo sabe y dice, no me interesa, porque esto me gusta a mí. ¿Y qué opina Dios? Pues no sé lo que opina Dios, pero mientras me guste a mí, todo está bien. ¿Y eso cómo se llama? Egoísmo, orgullo, soberbia. Pero bueno, cada quien está siendo liberado de la esclavitud del pecado en función de cuánto estoy dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué implica seguir a Cristo? Morir. ¿En quién? En el yo. En el yo. ¿Quién tiene que morir? El yo. ¿Quién tiene que nacer? Tú, Señor. Tú, Señor. ¿Ya no vivo? ¿Ya no vivo? ¿Más Cristo? Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Entonces yo voy a hacer preguntas. ¿Quieres ser libre?
¿Quieres romper con cadenas de maldición? Mucha gente vive con cadenas de maldición desde los abuelos, porque no han sabido romper cadenas de maldición. Hay gente que vive en pobreza y pobreza continua y no pueden disfrutar nada, porque es una pobreza espiritual, no física. Hay gente que tiene lo suficiente pero no puede disfrutar lo que tiene. Es como si tú invitaras a alguien a una playa y no puede estar en contacto con el sol, ni con el aire, ni con la gente. ¿Es para qué lo llevas? ¿No? Hay gente que no puede hacer eso. Y si lo puedes llevar a la mejor playa del mundo, no va a poderla disfrutar. Hay gente que tiene para comprarse el mejor platillo en el mejor restaurante y pagar un dineral. Y salió exactamente con el vientre lleno, pero no supo y no pudo saborear justamente ese manjar. Y hay gente que comió frijolitos de la olla, muy ricos, por cierto, ¿no? Con una tortillita bien doradita, untada de guacamole, ¿no? ¿No? Y entonces ya tú dices, me supo mucho mejor si hubiera ido al mejor restaurante. Porque Dios me dio el don de disfrutar justamente esos ricos frijoles. ¿De dónde viene el disfrute? ¿De tu inteligencia? ¿De tu posición? ¿O de Dios? ¿Tú crees que es el momento oportuno para tomar decisiones de salir de la esclavitud del pecado? ¿Crees que es el día hoy? Yo diría que sí. Es el tiempo donde tienes que tomar una decisión en tu vida y ya no ser más esclavo del pecado, más esclavo de Satanás y más esclavo de tu carne. Es el tiempo, es el momento para que tú tomes esa decisión. Vayamos nuevamente al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4, 7, hoy vamos a ver el 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos al versículo 32. Aquí Jesús toca fibras sensibles a los judíos. Los judíos eran muy legalistas. Ellos se sentían libres por ser descendientes de Abraham. Ellos se sentían salvos por ser descendientes de Abraham. Y dice aquí en el versículo 32, pero vamos a leerlo desde el 31 para entrar en contexto. Dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Entonces quiere decir que el que me dijo amén, o el que le dijo amén, o el que dijo así sea, Señor, quiere decir que tu vida permanece en la palabra. Y la palabra es, la has hecho vida. La Biblia la has hecho vida en ti. Amén. Y ojalá que sí sea. Aquí el testigo es Dios. Tú puedes engañar al pastor. Yo puedo engañar a mi esposa. Yo puedo engañar a las ovejas, pero a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser. Entonces, seamos muy responsables. Y qué bueno, gloria a Dios, si tú realmente vives en la palabra, vives la palabra, reflejas la palabra, gloria a Dios. Habrá mucha gente que vas a ser una tierra deseable para mucha gente. Primeramente en tu casa, y después en tu trabajo, y después en tu colonia, y después quien Dios vaya agendando corazones a tu vida. Porque te conviertes en tierra deseable. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero ser como tú eres y quiero tener el matrimonio que tú tienes. Y quiero tener ese esposo que tú tienes. Y quiero tener una esposa como la que tú tienes. Y quiero tener unos hijos como lo que tú tienes. Pero todo eso es a través de permanecer en la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Y qué hermoso cuando alguien te toca la espalda y dice: ¿por qué te veo siempre contento? ¿Por qué siempre te veo con buen semblante, animado, bien positivo? Porque Cristo está haciendo la obra en mi vida.
Si no estuviera Cristo en mi vida, verías a la persona más horrorosa que te puedes imaginar. Bueno, sigue siendo horroroso, pero ya en Cristo, ¿no? Ya en Cristo, ya es diferente. Ya es diferente. Hasta Cristo te hace ver bonito. Amén. Y casi veo así, se mira en el espejo, sí, ¿no? Ahora dice, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces tienes que permanecer en la palabra. Tienes que vivir en la palabra, morar en la palabra de Dios. Y el que tú vivas la palabra te va a hacer libre. Ya no más cansancio, ya no más estrés, ya no más ansiedad, ya no más tristeza, ya no más enojo. Vives una vida completamente libre, con la esperanza de que Cristo siga viviendo en ti y obrando en ti. Y cuando Cristo comienza a obrar en tu vida, te empieza a poner gente que te bendice. De verdad. Hay gente que usa a Dios justamente para sus hijos. Y no necesariamente tiene que conocer a Dios. Pero tú sí lo conoces. Y tú sabes reconocer cuando la mano de Dios está en tu vida. Y cercó una persona y te bendijo, cercó una persona y te cuidó, ¿no? Cuando alguien de repente, por error, dejaste las ventanas abiertas de tu carro y te metiste al centro comercial. Y tienes la computadora ahí. Y sales cargado y está una persona fuera de tu carro. Y dices, sí, me quedé estrictamente porque vi una computadora aquí, para que no se la robaran. ¿Quién lo puso? ¿Quién nomás, Señor? Gracias, Padre. Cuando tienes que pasar por momentos difíciles en algún lugar y de repente aparece una patrulla y va delante de ti. Casi abriéndote paso. Y tú dices, Señor, gracias. ¿Qué misericordia tienes? Cuando ves que alguien no te deja pasar, llega justamente la persona, te diga en ese cruce, te dices, necesito pasar. Y veo que la gente no deja pasar. Y milagrosamente, pasa usted. ¿Quién es? Luego entonces, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? Muchas veces tus hijos van a estar en riesgo, pero por tu cobertura hacia ellos los va a proteger Dios. ¿Tú sabías eso? Hay muchas veces que ni siquiera nos enteramos en qué momento el diablo quiso atacarte o atacar tu familia y Dios no se lo permitió. Y tú ni yo vamos a enterarnos nunca de eso hasta que veamos la película completa y digas, ay, en ese cruce yo me iba a estrellar y Dios no lo permitió, por eso se me ponchó la llanta. Y yo enojado. Ya vi la película completa, ¿no? Qué bueno que me poncharon, me las 4, no las 2, no una, ¿no? Cuando tú comienzas a ver las cosas que no se ven, comienzas a ser más agradecido con Dios. Porque sabes que Dios está obrando justamente ahí. Ahí está Dios. No eres tú, es Dios en ti. Eso tienes que aprenderlo. No es tu capacidad, no es tu forma de ser. Hay mucha gente muy jovial y cae bien. Es la gracia de Dios en ti. Entonces cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que permanece en su palabra conoce la verdad. Y esto va más allá de un asunto material o intelectual, sino tiene que pasar a un asunto vivencial. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no la vive. Y el conocer la verdad es tener una relación íntima con ella. Eso es conocer la verdad, tener una relación íntima con ella, de modo que se hace vida en el que cree. ¿Quién dice amén? Hablar de verdad se trata de la sabiduría de Dios. Hablar de la verdad se trata de la sabiduría de Dios, que hace una norma en tu estilo de vida.
Esa es la gran diferencia el día de hoy. Si tú no reflejas a quien tú dices que crees, entonces te estás engañando. Y no vives en libertad. Vives en esclavitud, vives en la mentira. Te has dejado engañar y crees en tus propias mentiras. Entonces, en la medida que tú vas creciendo en la palabra, te vas haciendo cada día más libre. Más libre. Quiero que me acompañes, por favor, a la segunda carta del Evangelio, perdón, a la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Vean lo que dice el versículo 9. Segunda carta de Juan, versículo 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? A ver, yo quiero ser un poco claro en esta parte. Nadie está exento a no caer, nadie. El que piensa que está firme, mire que no caiga, es lo que dice la palabra. Nadie está exento a no caer. Quiere decir que todos estamos propensos a caer, pero hay de caídas, a caídas. O sea, no me vengas con que estamos en un proceso de santificación, entonces tenme paciencia. No, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? Hay cosas que ya no deberías de hacer, hay cosas que no deberías de hablar. ¿Estamos? Si alguien tiene caminando con Cristo y todavía sigue siendo adúltero, a mí eso no lo voy a comprar, ni mucho menos Dios. Es un principio que tienes que aprender de santidad en tu vida. Si tú sigues viendo a través de la mentira, eso no lo compro. El que seas impuntual en tus compromisos, no lo compro. El que prometas y no cumplas, no lo compro. De repente te miraste mal y, ok, está bien, pide perdón. Y trata de no mirar feo, trata de mirar con amor y misericordia, con compasión. No sé que tú seas vencido de lo malo. Y dice aquí entonces, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la virtud que tienes que trabajar? La perseverancia. Si ya vienen los domingos, que sean todos los domingos. Es perseverancia, amados. No estoy diciendo que no tengas derecho a irte un fin de semana con tu familia a la playa. No pasa nada, es válido. Nada más te pido que haya cupo de Biblia en tu maleta. No digas, es que no, como no te voy con tantas cosas, pastor, que ya no me ocupo la Biblia. No. Hubieras dejado el traje de baño, hubieras dejado las chanclas, hubieras dejado el bronceador, pero la Biblia no. Entonces, creo que sí es muy importante la perseverancia. De repente somos de semanas, pero santas. Sí voy, pero voy la próxima semana. ¿Cuál? ¿La santa o la siguiente? No. A veces yo de broma digo, pues mándame una foto de cuerpo completo y dame así, tu foto. ¿Dónde estás? No, me dicen, estoy bien, pastor. Bueno, es una frase como muy normal. ¿Cómo estás? Bien, aunque pronto estés mal, tú dices que estás bien. Pero como es ya la cultura de latino, ¿no? Pero si no lo ves en la iglesia, ya no lo ves en los estudios, ya no te pregunta dudas, ya no lo ves conectado en las oraciones y le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice que bien, la pregunta, ¿te está yendo bien? Porque entonces hay que borrar estos versículos de la Biblia. Porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer.
Entonces ya está caduco ese versículo y hay que borrarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que sí puede hacer muchas cosas sin Cristo. Yo digo, sí, es así, es así. Digo, para los que tenemos ya tiempo caminando, que no son poquitos, son algunos años, ya más de 20 años caminando con el Señor, a mí me ha enseñado que separados de Él, nada, nada, y nada es nada puedes hacer. Tú necesitas justamente a Cristo como tus pulmones necesitan el oxígeno. Así. Vamos a dejar un día sin respirar. Que no haya oxígeno para nadie. A ver quién va a durar. No, si Dios es misericordioso. Que si Dios dara el oxígeno en función de la perseverancia, muchos de aquí estaríamos ya muertos. Espero que Dios te esté hablando de tu corazón esta mañana. Amén. Vamos a otro pasaje. ¿Me da tiempo? Ay. Bueno, ha sido tan bonita la predicación que wow. Vamos a Juan capítulo 14. Nada más 2 horas más y ya les prometo que los dejo ir. Juan capítulo 14, versículo 6. No solo de pan, sino, ¿quién está comiendo espiritualmente? Entonces, no creo que haya espacio para la comida material este día. ¿Hay ayuno? No, no es cierto. Vamos a ver lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y leímos que la verdad os hará libres. ¿Quién te va a hacer libre? Cristo te va a hacer libre, ¿no? Cristo no solamente hablaba verdad, Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. Amén. No hay más. Entonces entiende que la palabra de Dios que da la sabiduría, que alcanza la sabiduría, se ha hecho carne. La palabra de Dios, que es la sabiduría, se hizo carne. ¿Se acuerdan? Estamos en Juan, ¿cierto? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Y la palabra se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, verbo, logos, palabra. Esto no es tan sencillo, no es la sabiduría griega, decir, logos, palabra, no. Eso es mucho más extenso, mucho más profundo. Pero Dios se hizo verbo y se hizo carne para que tú y yo lo pudiéramos entender. Si tú quieres tener un modelo a seguir, ¿cómo se llama ese modelo a seguir? Cristo. Y es como tú y es como yo, en la parte humana. Jesús fue tentado como tú y como yo. Jesús tuvo luchas como tú y como yo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Jesús y yo? Que Él no pecó y yo sí pequé. Es la gran diferencia. Por eso Jesús es mi rabí, mi maestro, mi modelo, mi Señor, mi todo. Amén. Y yo quiero ser como Él. ¿Le guste o no les guste? Fíjense, la mente se libera cuando tú comienzas a ensanchar con la palabra el conocimiento de Cristo. El que te hagas tú dependiente de la palabra, vuelvo a repetirlo, el que te hagas dependiente de la palabra, aseguras completamente una vida en santidad, una vida en paz y una vida en gozo. Comprobable. Y yo conozco muchos cristianos que de verdad tienen un gozo en su vida y a veces tienen problemas tan fuertes, peores que los tuyos, y no se les desaparece el gozo de su rostro. ¿Y sabes quién es ese gozo?
Cristo en ellos. Si tú has confiado y sigues confiando en Cristo, te aseguro plenamente que vas a ser libre, completamente libre. ¿Qué es lo que cambia Dios en tu vida? ¿No es cierto? Por último, Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Quiero que me acompañes desde el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué dice ahí? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, versículo 26, dice, os daré corazón. Fíjese que no habla de un corazón transformado, habla de un corazón 0 kilómetros, para que mejor entiendas. 0 kilómetros, ¿no? Nuevecito, ¿no? Lo huele, sí, huele a nuevo, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, como tú comprenderás, y os daré un corazón de carne. ¿Saben cómo se llama eso? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. El que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tienes que nacer justamente a través del agua, que es la palabra. Aquí es la palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, es la palabra, no es Cristo. Si tú quieres hoy permanecer en una vida libre, tienes que nacer de nuevo. Hoy creo que ya escuchaste mucho del Evangelio de Cristo en esta mañana. Y escuchaste del único Salvador que ha existido y existirá aquí en la tierra, que es Cristo Jesús. ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? ¿Quién quiere ser realmente libre? Tienes que nacer de nuevo. Quita la parte religiosa. Pastor, tengo mucho tiempo caminando y lo he escuchado y siempre he dicho que sí, pero no has cambiado. Eres religioso. Eres igual que el mundo. Aunque te digas cristiano solamente. Es la diferencia. Me digo cristiano. Tengo el pescadito en mi carro y ya soy cristiano. No. ¿Qué te hace ser cristiano? Que la gente comience a ver a Cristo a través de ti. Eso es lo que te hace ser cristiano. Que Cristo se refleje en ti. Que hables como Cristo, que actúes como Cristo. Amén. ¿Quién quiere dar el reino? ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? ¿Quién quiere entrar? Entonces para ti esta es una gran oportunidad. Y si has dicho a muchas veces, sí, yo te invito, Señor, hazlo hoy nuevamente. Y que sea una confirmación de tu fe en Él. Yo te invito a esa parte. Mientras haya vida, y es verdad, mientras haya vida, hay esperanza. Acabamos de pasar una celebración aquí en México que fue Día de Muertos. Y dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Porque solamente los vivos, no los muertos. Y yo veo puro con ganas de vivir. ¿No? Amén. ¿Nos podemos levantar, iglesia? Cierra tus ojos. ¿Aún no terminamos?
Dice el Evangelio de Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo te quiere libre, no esclavo. Cierra tus ojos. Creo que es el momento para que tú hoy confieses con tu boca que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, que Cristo fue levantado entre los muertos por su Padre. Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre, y vendrá de nuevo por su iglesia para tener ese encuentro en las nubes con Él, con su iglesia. Y hoy tienes la gran oportunidad de ser parte de su iglesia, parte de su esposa. Y vendrán entonces las bodas del Cordero. Hoy Dios te está dando la gran oportunidad para que tú te arrepientas de esa vana manera de vivir y dejes de ser esclavo del pecado. Dios mandó a Cristo para hacernos libres y podernos reconciliar con nuestro Padre Celestial. Sin Cristo todos éramos enemigos de Dios. Con Cristo hemos sido reconciliados y hemos sido hoy llamados hijos de Él. Hoy te invito para que tú medites y para que tú tengas algo que pedirle perdón. Ahí entre tu corazón y Dios, díselo. ¿Por qué le pides perdón a Dios? Tal vez has llevado mucho tiempo de enojo, de ira. Tal vez lastimaste en el tiempo pasado a mucha gente y hoy te está cobrando la factura de la vida. Tal vez a mucha gente engañaste. Tal vez a mucha gente le hiciste daño, abusaste de ella. Hoy es el día para que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios por eso, porque a quien tú ofendiste fue a Dios. Si hoy tu corazón está herido, está lastimado, deja que Dios sane tu corazón y perdona. Hoy Dios te está dando la gran oportunidad de que entres a su reino. Él te escogió para Él y te escogió para la eternidad. Deja de vivir esa vida de esclavitud, de pecado, una vida vacía, llena de odio, de coraje, de resentimientos. Dios te quiere hacer libre. Un corazón que emane vida, un corazón que emane amor, que emane gozo. Dios te escogió para eso, para que tú seas el recipiente y ese vaso de barro donde Él quiere vivir, quiere habitar. Deja que Él tome el control de tu vida, el control de tu trabajo, el control de tu negocio, el control de tu matrimonio, el control de tu familia. Es Cristo, amados, es Cristo en ti. Venid a mí todos que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice Jesús. El que tenga sed, si alguno tiene necesidad de sed, venga a mí y beba, dice la palabra. Es el tiempo para que tú realmente tomes una decisión este día y que tomes esa agua de vida que te va a llevar a la eternidad. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por este mensaje. Gracias porque has derramado, Señor, tu perdón en nuestra vida. No éramos nada e íbamos directamente al infierno, pero a ti te plació llamarnos, elegirnos, limpiarnos, perdonarnos, y ahora nos has sentado en tu mesa, Señor, en lugares celestiales. Oro porque esta iglesia Agua de Vida, Señor, sea un reflejo tuyo, que sea un lugar del cielo aquí en la tierra, Señor, donde se predique tu palabra, donde se enseñe tu palabra, pero donde también se viva tu palabra, Señor. Oro porque tú levantes, Señor, esos corazones dispuestos a servirte, dispuestos a proclamar tu mensaje de salvación, corazones comprometidos en ser perseverantes y seguirte todos los días de su vida, familias fortalecidas, matrimonios fortalecidos, varones de ejemplo a seguir, mujeres que aman a sus esposos y que les tienen todo el respeto que tú demandas, Señor.
Hoy estás hablando a tu iglesia, Señor, y quieres una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, para tu Hijo Jesucristo como su esposo. Y estamos siendo preparados, Señor, para cuando tú vengas, encuentres justamente esa iglesia para ti. Bendice, Señor, este momento. Bendice esa semana, que sea llena de tu plenitud, llena de tu amor, llena de tu provisión. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana, amados. Tenemos mucha tarea. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor.